Otra parte que llega al suelo se almacena en depresiones, en charcos. A esto le llamamos almacenamiento en depresiones. Y esto es distinto de lo que se llama detención superficial o detención temporaria, que es, por ejemplo, cuando se acumula agua en un canal, pero esa agua está corriendo. Pero, por un lado, cuando está la crecida, se acumula, entonces está como detenida en el tiempo, no es instantánea la llegada, digamos, al canal y la salida, digamos. Hay un tiempo, digamos, de retardo. Cuando hablamos de almacenamiento en depresión, decimos agua que no corre, agua encharcada, digamos. Entonces parte de la precipitación queda ahí detenida en las depresiones. Otra parte infiltra el subsuelo. Dentro del subsuelo puede ir a alimentar un acuífero, esto se llama percolación, puede incrementar la humedad del subsuelo, o puede ser evapotranspirada por las plantas. Todo esto son procesos que algunos modelos consideran, digamos. Nosotros no vamos a llegar a este nivel tan detallado, pero hay modelos que sí lo consideran. Todo el tema de evapotranspiración, incremento, almacenamiento con humedad del suelo, percolación y demás. Dentro del agua que infiltra el subsuelo, también se produce en algunos sectores un flujo del subsuelo que se llama subsuperficial, y ese flujo puede aflorar de nuevo a la superficie del terreno antes de llegar a la salida de la cuenca. Entonces, ese flujo también alimenta lo que se llama el escurrimiento superficial o directo, que está formado tanto por el escurrimiento directo que se produce por la precipitación a la superficie, como el subsuperficial, digamos. Y esto van a parar un cauce donde está la salida, y también a ese cauce va a parar lo que se llama el escurrimiento subterráneo o flujo base. Los dos alimentan la salida, digamos, a la cuenca. Bueno, esto sería como una síntesis de varios procesos que se producen en la cuenca, digamos, que podemos considerar en la modelación, digamos. Siempre que hablamos de modelos hidrológicos, modelos hidráulicos también, vamos a considerar que tienen un carácter de sistémico, digamos. Entonces, aquí hay una definición del sistema que dice que es cualquier estructura, dispositivo, esquema o procedimiento real o abstracto, en el caso de los modelos matemáticos son abstractos, diríamos, que interrelacionan en un tiempo dado de referencia una entrada, causa o estímulo de materia, energía o información y una salida. Efecto, respuesta o información de energía, materia, etc. Entonces, dentro de una cuenca podemos considerar que el proceso de transformación lluvia en caudal se producen dentro de un sistema. Entonces, el límite del sistema es la divisoria de agua de la cuenca. La entrada al sistema sería la precipitación. Acá dentro del sistema se produce una serie de procesos a raíz de esta entrada que generan una salida, que en este caso puede ser el caudal o el hidrograma de salida. Entonces, nosotros tenemos como dato la precipitación y queremos hallar el hidrograma de salida o caudal de la cuenca, y acá hay una serie de procesos de los cuales en la modelación podemos considerar algunos como principales para simular el comportamiento y poder transformar la precipitación en caudal. Eso es lo que trata la primera parte, digamos. HMS es un programa, digamos, que calcula el hidrograma producido en una cuenca por una precipitación. En realidad es una biblioteca de programas, tiene muchos programas ahí adentro, muchos modelos, donde se simula los distintos procesos hidrológicos. O sea, tiene muchos modelos hidrológicos ahí adentro, y uno puede elegir con cuál trabaja, digamos. Eso tiene la gran ventaja que tiene HMS, que ha desplazado a otros programas como más viejos que se usaban, como ArcHymo, que tenía su único proceso de transformación y uno no podía salirse de eso. Entonces por ahí no jugaba mucho el criterio, digamos, del profesional, sino que jugaba lo que decía el programa que daba como resultado, digamos. Acá, digamos, que juega mucho el criterio profesional, que puede elegir distintos procesos. Entonces, los componentes principales que tiene, o los procesos principales que vamos a ver que tiene el programa, son 4, digamos. Por un lado tenemos la separación de la precipitación en lo que son las pérdidas
o sea, precipitación que se almacena en la cuenca, que o se evapora, almacena en forma superficial, en retención o en infiltración. Todo eso no contribuye a lo que es la precipitación efectiva, o sea, lo que no son pérdidas, son precipitación efectiva, que es la que produce el escurrimiento directo. Entonces, la precipitación total la divide, por alguno de los métodos que tiene el programa, la podemos dividir en pérdidas y precipitación efectiva. Esta precipitación efectiva va a ser la que va a producir el caudal. Entonces, la segunda parte o componente del programa sería el proceso de transformación de esa precipitación efectiva, es decir, la precipitación a la cual le descontamos las pérdidas, en un caudal o escorrentía directa. Y entonces, de este hietograma de precipitación efectiva, vamos a transformarlo en un hidrograma de escorrentía directa. Esa sería la segunda parte o componente principales, digamos, que tiene el programa. La tercera parte sería la simulación del flujo base, ese flujo que no proviene directamente de la precipitación, sino que viene del flujo subterráneo, digamos, y aporta directamente al canal de salida, digamos. Entonces, hay distintos métodos para considerar el aporte de ese flujo base, y también vamos a ver, ustedes vieron en hidrología cómo separamos un hidrograma en escurrimiento directo y flujo base. Ahora vamos a ver cómo podemos estimar, de forma muy sencilla, porque son métodos muy sencillos, cómo se puede estimar ese flujo base, dentro de lo cual siempre queda un poco criterio del proyectista, digamos, o del ingeniero que maneja el modelo, configurar los parámetros y ver qué importa este flujo, porque no está vinculado directamente a la precipitación. Y por último, tenemos lo que se llama simulación del tránsito de hidrograma a través de cauces o embalses. Entonces, cuando nosotros tenemos un tramo de cauce de un río, en ese tramo ingresa un hidrograma, agua arriba de ese tramo, que sería este azul, y eso produce que se incremente el nivel del río, vaya subiendo el agua en el río, y por otro lado está saliendo agua por la salida. Pero a medida que se incrementa el nivel del río, digamos, parte del caudal que ingresa va a parar en lo que se llama almacenamiento temporario. Tenemos un almacenamiento, volviendo al esquema que teníamos de ese recipiente que tenía un orificio de salida, tenemos un recipiente que sería el cauce que se va llenando. Entonces, el caudal que ingresa no es lo igual al caudal de salida, porque tenemos un incremento del almacenamiento, hasta que llega un momento donde pasó el pico de la creciente y el caudal de salida empieza a ser más importante que el caudal de entrada, digamos. O sea, porque tenemos el aporte del caudal de entrada y el desagote de ese almacenamiento. Bueno, eso en definitiva, el paso de un hidrograma a través de un cauce produce lo que se llama una atenuación del hidrograma. Y eso también pasa en mayor magnitud con los embalses. En los embalses tenemos un mayor volumen disponible de almacenamiento, entonces vamos a tener un mayor amortiguamiento de ese hidrograma de entrada con respecto al de salida. Entonces, todo eso también vamos a ver en parte de la materia que creo que no han visto o han visto poco en el tema de hidrología, digamos. Y es importante, digamos, cuando uno tiene que enfrentarse, digamos, a diseñar algunos de estos componentes, como son tramos de cauce que vinculan cuencas o embalses o pequeños reservorios o cualquiera de estos temas. Bueno, en cuanto a la precipitación efectiva, esta precipitación es la que produce el escurrimiento directo. Si nosotros vemos la evolución de el destino que tiene la precipitación con respecto al tiempo en la cuenca, en un primer momento, acá un instante igual a 0, digamos, toda la precipitación, o principalmente casi toda la precipitación, va a parar a lo que son las pérdidas. Por un lado tenemos incremento de humedad en el suelo, almacenamiento de presiones e intercepción por la vegetación. Y podemos tener un pequeño aporte a un canal natural que está vinculado a la salida, entonces en forma directa va cayendo en el canal y va saliendo, porque no tiene que pasar hasta la vez de la superficie del terreno, ¿no es cierto? Es directamente en el cuerpo de agua que conforma la salida. A
medida que pasa el tiempo, hay un momento donde empieza la escorrentía superficial, digamos. A partir de este momento, desde este instante igual a 0 hasta aquí, no había escorrentía superficial y acá empieza a producirse la escorrentía superficial, que cada vez se va incrementando más. También se produce el flujo superficial, que luego aflora en algún lugar de la cuenca antes de llegar al canal principal, incrementa el escurrimiento directo. Y por otro lado tenemos percolación, incremento del flujo subterráneo que aporta como caudal de base. Generalmente este sigue mucho más tiempo que estos dos. Y por otro lado, las pérdidas van disminuyendo. Hay una disminución importante de la humedad del suelo cuando este llega a lo que se llama capacidad de campo, es decir, que el suelo no puede contener más contenido de humedad. Entonces empieza a producirse la percolación al agua subterránea. El almacenamiento en depresiones también se colmata porque pronto se llenan todos los charcos que estaban sin agua, y también disminuye rápidamente lo que es la intercepción por la vegetación, pues llega un momento que la vegetación ya no puede retener más agua que cierto máximo. Bueno, hablando un poco de las pérdidas, tenemos, como dijimos, las pérdidas por intercepción. Esta es una parte de la lluvia que es captada por la vegetación antes de que llegue al suelo y que luego es evaporada durante el lapso, digamos, que dura la tormenta, si la tormenta es muy larga, o después que terminó la tormenta. Digamos, generalmente la mayor parte se evapora después. Esto no incluye el flujo que corre por los tallos y llega a la superficie del terreno, únicamente la que queda captada por la vegetación en sus hojas, en sus tallos y demás. Generalmente, si nosotros lo estamos considerando áreas urbanas y de escasa vegetación, es despreciable, o sea, prácticamente no aporta nada a las pérdidas. Pero en algunas regiones donde tenemos vegetación muy densa y tenemos lluvia que no es de gran intensidad, digamos, que lluvia de poca intensidad pero en forma continua, como pasa, por ejemplo, en el sur, en la zona de Bariloche y demás, en esos lugares las pérdidas por intercepción pueden ser muy importantes. Acá dice que se puede llegar hasta el 25% de la precipitación total, digamos. Porque a medida que va lloviendo en forma muy lenta, una garúa, una llovizna, también se va evaporando, digamos, y no se llega a colmatar esa intercepción, digamos, por la vegetación. Bueno, acá hay un grafiquito donde tenemos nosotros la precipitación en milímetros, y acá tenemos la intercepción. Fíjese que al principio tiene acá, por ejemplo, tenemos 5 milímetros de lluvia, y para un bosque de pino podemos llegar a 3,5, pero después, a medida que la precipitación es más grande, por ejemplo para 40 milímetros, no llega más que a 7,5 milímetros. Entonces, a medida que la precipitación es más grande, pierde capacidad de retención de agua. Bueno, el almacenamiento en depresiones, estos, como dijimos, son acumulación del agua en charcos, digamos, donde no hay escurrimiento, digamos, donde el agua está quieta, digamos. No incluye lo que se llama retención superficial, la detención superficial, o detención temporaria también. Quiere decir agua que se acumula en canales y demás, porque esto incrementa su volumen, pero va a terminar corriendo, entonces no incluye esa agua, digamos, no incluye la detención superficial. Estos son lugares bajos del terreno donde el agua no tiene posibilidad de correr. Entonces, eso favorece también la infiltración, que es el próximo proceso. Y la importancia, digamos, de este proceso de almacenamiento de depresiones depende un poco de las características de la cuenca, digamos. Por ahí, en la mayor parte de nuestra provincia, donde tenemos terrenos que tienen bastante pendiente, es poco importante, pero en otras zonas, digamos, que son de baja pendiente, es muy importante y puede llegar a ser una parte muy importante de la precipitación que queda retenida en estos almacenamientos, y no va a producir escorrentía. Entonces, en zonas como la provincia de Santa Fe o zonas bajas, pueden ser en nuestra provincia mismo, lugares, terrenos que tienen poca pendiente, es muy importante este agua que queda como encharcada, digamos. Después se va a terminar infiltrando, si puede, si el suelo no está saturado, digamos, o va a terminar evaporándose con los días, digamos.
pero evita, digamos, que el agua pueda generar escurrimiento superficial, digamos. Entonces, va a depender un poco mucho del tipo de superficie y también de la pendiente. Acá hay algunos valores recomendados, pero no de pendiente, por ahí sería mejor tener una tabla que tenga en cuenta el tipo de pendiente. Pero hay que tener cuidado en algunas zonas, por ejemplo en la provincia de Santa Fe, donde por ahí queda un poco a criterio, digamos, del ingeniero que maneja los modelos, que puede llegar a que uno incremente lo que se llama la extracción inicial del CN porque considera que los valores que se dan por defecto, digamos, no representan la realidad de esas cuencas donde hay mucho, digamos, encharcamiento. Entonces uno puede llegar a que ponga a mano los valores de la extracción inicial si utiliza, por ejemplo, el tema del CN, debido a este aspecto de las pérdidas que en alguna cuenca puede ser muy importante, una cuenca de muy poca pendiente. Bueno, luego tenemos el tema de infiltración. La infiltración, digamos, es el proceso de entrada al agua dentro de la superficie al interior del terreno, digamos. Y este es un papel predominante, digamos, en lo que son la mayoría de las cuencas en cuanto a las pérdidas que se producen o la retención del agua dentro de la cuenca, digamos. En la mayoría de las cuencas es el papel principal, digamos, este componente en cuanto a las pérdidas. Depende de muchos factores, de los tamaños de los poros, la distribución de los poros, o sea, la permeabilidad, las fisuras y grietas que tiene el suelo. También depende de la vegetación y uso del suelo. En el caso, por ejemplo, de siembra de hileras o aterrazamientos, digamos, del suelo, de los cultivos que se hacen, hay en algunos lugares de nuestra provincia donde se hacen para preservación del suelo, digamos, se hacen como nivelación, digamos, de pequeñas terrazas, digamos, que impiden, digamos, el flujo y almacenan un poco de agua, si bien tiene una pendiente longitudinal, de acuerdo a esas líneas, detienen un poco más el agua y eso favorece la infiltración, digamos. Entonces en esos lugares también depende del uso del suelo, digamos. Y también depende de la pendiente del terreno. Cuando tenemos suelos que tienen mayor pendiente, digamos, eso nos favorece la infiltración. Si tenemos suelos que tienen poca pendiente, donde el agua corre en forma más lenta, se favorece la infiltración. Por el primer momento, cuando el suelo está seco y empieza a llover, digamos, el agua, el suelo es ávido de atraer el agua debido a la succión, esa fuerza, digamos, que está generada por las tensiones superficiales del agua, del sólido, del gas, así como hacen elevar, digamos, el agua por capilaridad por encima del nivel freático, también succionan el agua desde la superficie hacia el interior del suelo, generando que el agua ingrese al suelo e incremente el contenido de humedad. Entonces, al principio esa fuerza de succión es muy importante, hasta que llega un momento, digamos, que estos poros se van llenando de agua y cada vez tenemos menos interfaces, digamos, entre el sólido, el líquido y el gas, entonces tenemos menos fuerzas de succión que están generadas por la tensión superficial en el encuentro de estas tres fases, entonces va perdiendo importancia, entonces ya el agua puede llegar a percolar hacia el fondo, digamos, del suelo, digamos. Entonces ese límite o contenido máximo del suelo se llama capacidad de campo, o sea, la cantidad máxima de agua que puede almacenar el suelo cuando se alcanza un equilibrio entre la succión y la fuerza gravitatoria, digamos. Pensemos que es como una esponja que nosotros les vamos incorporando agua hasta que llega un momento que la esponja no puede retener más agua y empieza a chorrear, digamos. Bueno, si nosotros representamos, digamos, lo que es la infiltración respecto al tiempo, vemos que al principio es muy importante, pero rápidamente va descendiendo hasta llegar a valores que se mantienen prácticamente constantes, digamos. Acá podemos ver un poco más mayor longitud, digamos, con respecto al tiempo. Cuando se llega a ciertos valores límites,
que se llaman infiltración final o FC, digamos, podemos considerar que es constante. Entonces aquí estos valores límite o asintóticos de infiltración mínima que se alcanzan alrededor de 0,25 o 3 horas. Hay algunos modelos de infiltración que, por ejemplo, tiene GKHMS que sirven para calcular pérdidas en vez del uso del CN, que se basan en el tema del proceso de infiltración. Uno muy conocido es GRIMAMP, es muy utilizado en el caso de trabajos de investigación. Un poco la gente que trabaja en hidrología, cuando uno hace un trabajo de investigación hecho con CN, medio que lo miran como es poco serio este trabajo, tendría que haberlo hecho con GRINAMP, te dicen. Lo que pasa que GRINAMP son modelos que no son fáciles de aplicar porque necesitan muchas determinaciones en el campo, de porosidad, de capacidad de campo y demás, que no son tan fáciles de hacer, y después también de que eso sea homogéneo en toda la cuenca. Uno podría adoptar los valores del libro, también podría calibrarlo si tiene datos, pero no es un modelo tan fácil como el CN, que tiene un solo parámetro. Estos modelos, digamos, son principalmente aplicables en aquella cuenca donde el componente subsuperficial es despreciable, es decir, en el caso donde las precipitaciones en exceso, digamos, y efectiva son equivalentes. La precipitación en exceso es aquella que genera escurrimiento superficial, y la efectiva es la suma del escurrimiento superficial más el subsuperficial. Cuando son equivalentes, pueden ser que sean bastante buenos estos modelos. O sea, si el componente subsuperficial es importante, estos modelos por ahí no lo tienen en cuenta. Entonces, para cuencas chicas de corta duración, estos modelos de infiltración para cálculo de pérdidas son bastante buenos, digamos, pero es difícil de calibrarlos, digamos. Uno de los principales problemas es que también depende del contenido de humedad que tiene la cuenca al inicio, para el cual el valor de infiltración final va a depender del suelo, pero el valor de infiltración inicial va a depender, acá del contenido de humedad que tenía el suelo. Si está muy seco, este valor va a ser mayor; si no está tan seco, va a ser menor. Y eso también hace que no sea fácil, digamos, de utilizar estos modelos, porque necesitamos más datos, digamos, ¿no es cierto? Cuando son más complejos los modelos, necesitamos más parámetros. Bueno, el modelo más utilizado para calcular pérdida es el modelo de curva número. Entonces, este modelo lo que hace es englobar todas las pérdidas que se producen al inicio de la tormenta, como son la intercepción por la vegetación, el almacenamiento en depresiones, la evaporación que se produce durante la precipitación, y la infiltración durante los primeros instantes, digamos, de la tormenta, antes que se produzca el flujo superficial, el escurrimiento superficial o escurrimiento directo. Entonces, todo estas pérdidas las engloban un solo valor que se llama abstracción inicial, o cantidad de lluvia que nosotros necesitamos que ocurra para que empiece el escurrimiento, digamos. Antes de que se produzca ese monto de lluvia, no va a haber ningún escurrimiento en la cuenca. Según este método, este método fue desarrollado por el Servicio de Conservación del Suelo de Estados Unidos, estudiando una cierta cantidad de cuencas. Entonces, según este método, se determinó en forma empírica que la abstracción inicial es igual a un 20% de la retención potencial máxima de agua en el suelo, la cantidad máxima de agua que puede retener el suelo. Entonces, expresa, digamos, a la retención potencial máxima en función de un número de curva o CN que varía entre 1 y 100. Entonces, la retención potencial máxima, que son tantos milímetros de agua que puede contener el suelo, se expresa con esta ecuación como 1000 sobre Cn menos 10 por 25,4, que es el valor de pulgadas en milímetros. Lo importante es que un número de Cn alto, máximo de 100, quiere decir que el suelo es incapaz de retener nada de agua, digamos.
Para valores, por ejemplo, de 70 milímetros, el suelo puede retener alrededor de 100 milímetros de precipitación como máximo, digamos. Y un 20% de eso sería la extracción inicial. O sea, para un CN de 70 necesitaríamos 20 milímetros de precipitación antes de que empiece a escurrir el agua. Un CN de 50, que sería lo mínimo que nosotros podríamos considerar, ya valores menores ya son, un poco se van fuera de la realidad. Ya aquí el suelo puede almacenar un total de 254 milímetros como máximo, ¿no? Y acá necesitaríamos una lluvia, fíjense la importancia de esta lluvia, necesitaríamos casi 50 milímetros para que se llegue a la extracción inicial, para que empiece a haber escurrimientos. Una lluvia de 50 milímetros es bastante importante. Entonces, valores menores de 50 ya prácticamente están fuera de la realidad y no son confiables, no habría que usarlo. Este sería el mínimo para un lugar donde hay suelo muy arenoso y demás. Bueno, este método está basado en datos de infiltrómetros y cuencas, digamos, experimentales que se han hecho en Estados Unidos. Se basa, digamos, en una simple relación que dice, digamos, que el escurrimiento real, que sería Q como precipitación en milímetro que puede llegar a ocurrir, respecto a la precipitación total que ocurrió en la cuenca, va a ser igual a P menos Q, que es el déficit, lo que no ocurrió, sobre el almacenamiento, digamos, o la retención potencial máxima, digamos, cuánto es el almacenamiento máximo. Entonces, la relación de Q, la precipitación que produjo escorrentía directa respecto de P, va a ser igual a esta diferencia P menos Q, que podría estar acá llenando el almacenamiento, respecto de S. Si nosotros consideramos que el suelo está seco al principio, entonces cualquier precipitación o déficit, perdón, P menos Q va a ser pequeño. Entonces, si P menos Q con respecto a S es pequeño, Q con respecto a P va a ser pequeño. Entonces, al inicio de la precipitación, siempre la precipitación que produce escurrimiento directo va a ser muy pequeña, digamos. A medida que el almacenamiento se vaya llenando y P menos Q vaya llegando a valores próximos al almacenamiento máximo S, o la retención potencial máxima S, esta relación se va a hacer parecida a 1, digamos. Entonces, prácticamente toda la precipitación que produce escurrimiento directo va a ser muy parecida a la total. Entonces, en eso nomás se basa el método, en esas pequeñas, simples relaciones, digamos. Nosotros podemos despejar Q de esta ecuación, pero antes de eso, si consideramos que en vez reemplazamos P por P menos la abstracción inicial, que en realidad lo que produce la precipitación, si descontamos la precipitación antes de que se produzca el escurrimiento directo, digamos, P menos IA sería la precipitación luego de que se produjo se produjo toda la precipitación que produce la extracción inicial. Reemplazamos P por P menos IA y despejamos Q de esa ecuación, nos quedaría esta ecuación. Q igual a P menos IA al cuadrado sobre P menos IA más S. Y luego reemplazando por la expresión de la abstracción inicial, que es igual a 0,20 de S, podemos despejar la ecuación del número de curva, que nos dice que Q, o sea, la precipitación que produjo escurrimiento directo, va a ser igual a P menos 0,2 de S al cuadrado sobre P más 0,8 de S. Acá, por ejemplo, siempre se considera que la abstracción inicial es igual a 0,2 de S. Eso es lo que yo le decía, que en algunos casos uno está librado a decir, no, yo voy a considerar que es un poco más, porque acá, por ejemplo, hay mucho encharcamiento, mucha otra cuestión, digamos. Esto es lo normal, dejar así por defecto, y que la abstracción inicial sea un 20% de la retención máxima, potencial máxima del suelo. Bueno, si yo represento
la lluvia Q, que produjo escurrimiento directo respecto de la lluvia total, en función del número de curvas CN, que dijimos que es una forma de expresar la retención potencial máxima S, vamos a obtener curvas de este tipo, digamos. Si S es igual a 0, acá me queda, esto es 0 y esto es 0, acá me queda P cuadrado sobre P, me queda P y que me queda que Q igual a P. Entonces eso es la ecuación de una recta que tiene una inclinación de 45 grados, ¿no? Si llovieron 100 milímetros, todo produjo escurrimiento directo porque nada, no hubo ninguna pérdida y me va a dar una recta. En el caso de tener un valor de Cn, ya tengo un valor de retención potencial máxima S y el 20% va a ser abstracción inicial. Entonces, el escurrimiento directo no va a empezar hasta que se colmate esa abstracción inicial. Acá, por ejemplo, para Cn igual a 90, fíjese que más o menos tiene que llover unos 10 milímetros y a partir de ahí empieza el escurrimiento directo. Sí, sí. No sé si quieres apagar la cámara porque se tilda un poco, digamos. Capaz que ayuda a eso. No, capaz que me voy a cambiar de lugar porque capaz que no tengo buen internet, no sé si me escucharon o no. Esperemos un segundo. Sí, como que se tilda todo, pero va bien, ¿no? Bueno, espérame que voy a apagar la cámara, capaz que sea eso. ¿Ahí me escuchan mejor o no? Sí, profesor, se te escucha bien. Bueno, pero espérame, voy a cambiar de lugar, capaz que no tengo buen internet acá. Espérame un segundo. Me venía acá. Bueno, avísenme si me escuchan bien. Si no, si me siguen escuchando mal, me avisen de vuelta. Ahí se escucha bien. Bueno. Entonces, estábamos, ¿qué hora es? 5:50. ¿Qué pasa esto? Estamos con el método del CN. ¿Esto qué es? Acá. Decíamos que este método representa la relación entre la parte de la precipitación que produce escurrimiento directo con respecto a la precipitación total. Esa relación va a ser igual a las pérdidas P menos Q sobre la retención potencial máxima que tiene el suelo. Bueno, operando algebraicamente podemos llegar a esta expresión que está en función de la retención potencial máxima S, la cual está en función de... ¿qué le pasa a esto? Acá. Está en función del número de curvas. Aquí es una ecuación que vincula la retención potencial máxima que se puede dar en el suelo en función del número de curvas. Si nosotros representamos el escurrimiento directo o la precipitación que produce escurrimiento directo respecto de la precipitación total, vamos a tener este tipo de curvas en función del número de Cn. Si Cn es igual a 100, vamos a tener esta recta donde precipitación total es igual a precipitación que produce escurrimiento directo. Si Cn tiene otro valor, recién vamos a tener precipitación que produce escurrimiento directo a partir de cierto valor que se supera, que es la abstracción inicial. Por ejemplo, para Cn igual a 90, acá a partir de unos 10 milímetros aproximadamente, recién empieza
la precipitación que produce escurrimiento directo. Y después casi se vuelve paralelo, digamos, a esta curva. Quiere decir que a partir de cierto momento, casi toda la lluvia que cae produce escurrimiento directo y ya se agotaron todas las pérdidas. Bueno, estos valores de CN pueden obtenerse mediante tablas según el tipo de suelo y el uso del suelo. Según los tipos de suelos, tenemos 4 tipos. El grupo A, que tiene un potencial de escurrimiento mínimo, son suelos arenosos, gravosos, que tienen una tasa de infiltración final muy alta. Siempre dijimos no pongamos ningún valor menor de 50 porque eso ya es una exageración. En el grupo B tenemos suelos con moderada tasa de infiltración final. Son suelos que cuando les llaman profundo, que tienen cierta... Acá no tenemos ese problema, pero hay otras regiones, por ejemplo, hace poco nos tocó trabajar en unos proyectos de La Pampa y ellos a poca distancia, en todo el pueblo tenían tosca, digamos. Entonces eso ya es un manto impermeable. En un lugar está a 80 centímetros, otro está a 30, entonces... Cuando hablamos de suelo profundo, por ahí nos parece raro a nosotros, pero en otras regiones es importante saber si los suelos son profundos o no son profundos, porque puede ser que sea un suelo arenoso, pero a poca distancia haya un manto impermeable como puede ser una tosca. Entonces, hablamos en el grupo BB de suelos profundos y suelos bien drenados, que tienen una permeabilidad un poco importante. En el grupo C ya tenemos suelos con baja tasa de infiltración final y de textura más bien fina, digamos, serían suelos limosos, digamos. Y en el grupo D ya teníamos suelos con muy baja tasa de infiltración, los suelos arcillosos, típicos que tenemos en nuestra provincia, suelos expansivos, digamos, o aquellos casos en los que el nivel freático está muy alto, muy cerca de la superficie, o tenemos un manto impermeable muy cerca de la superficie, o sea, suelos poco profundos. Voy a hacer escape porque acá no alcanzo todavía. No veo la parte de abajo. Bueno. También tenemos 3 condiciones en el método. Tenemos estos CN, dependen, digamos, también varían para el mismo tipo de suelo, para el mismo suelo y para el mismo tipo de uso de suelo, de la condición de humedad antecedente. Entonces tenemos 3 tipos en general de condición de humedad antecedente. Una condición seca, una condición promedio y una condición húmeda. Eso depende... ¿qué le pasa? Entonces no puedo ver la parte de abajo. Depende de la lluvia antecedente que hubo. En los 5 días anteriores nos dice el método que según la estación sea inactiva o periodo de invierno, donde hay poca evapotranspiración, o la estación sea activa o periodo de verano, donde hay mucha evapotranspiración, digamos, los valores de precipitación de los últimos 5 días definen el tipo de condición de humedad. Si estamos en el tipo 1, serían valores menores a estos, superiores de la pila superior. Si estamos en el tipo 2, que sería una condición promedio, estaríamos en estos valores, y el tipo 3 sería estos valores de la pila inferior, digamos. La condición de suelo seco es una condición, digamos, que no es aplicable al cálculo de crecidas del proyecto. No podemos considerar que siempre el suelo va a estar seco, digamos. Entonces, no es aplicable. Pero sí lo podemos utilizar, por ejemplo, para calibración. Si nosotros sabemos que esa cuenca estuvo seca cuando se produjo cierta precipitación y esa precipitación produjo cierto caudal, y por ahí resulta que el modelo nos da valores de caudal más alto que lo que se produjeron en la realidad. Entonces ahí tenemos que empezar a revisar la precipitación antecedente y resulta que por ahí el CN que estábamos tomando era muy alto porque el suelo estaba seco. Entonces ahí entran en juego estas condiciones de suelo seco. Con respecto a la condición 2, es una condición promedio que se toma generalmente para diseño, digamos. Se dice que es la condición promedio que ha generado la mayoría de las crecidas, digamos, en numerosas cuencas, según el Servicio de Conservación del Suelo. Entonces es lo que se suele tomar para diseño. Nosotros para diseño
todo el mundo toma condición 2, entonces no hay muchas discusiones respecto a ese tema, digamos. Pero ¿qué pasa si se da la condición 3? No es que sea de saturación, sino que es una condición con mucha humedad, digamos. Entonces, puede ser que las crecidas sean mayores. Entonces, nosotros lo que decimos, bueno, esto lo podemos usar para verificación. Por ejemplo, yo uso para diseño, digamos, una condición D, y, por ejemplo, diseño un puente, y diseño que el agua no llegue a tocar, digamos, el fondo de viga del puente. ¿Y qué pasa si sucede la condición 3? Bueno, voy a verificar que el agua no sobrepase el nivel de la calzada, por decir algo de esa crecida, digamos. Sería una condición de verificación. O, por ejemplo, hago un desagüe pluvial, la condición de diseño sería que todo el agua vaya por el conducto pluvial, y la condición 3, que sería una crecida con el suelo muy húmedo, sería para verificación, por ejemplo, decir que el agua no colmate la calle y no llegue hasta el nivel de los umbrales de las casas. Entonces puede llegar a aparecer agua en la calle y producir correntía por las calles, pero que no llegue al nivel de las casas, digamos. Entonces sería una condición se puede utilizar eso para verificación. También para calibración, digamos, si la cuenca estuvo muy húmeda y yo tengo datos de precipitación y caudal, y tal vez que yo estaba usando condición 2 y no me da los caudales que están como tengo como datos, porque no tengo bien esta condición de humedad, digamos. Se puede pasar de condición 1 a la 3 si tengo la condición 2 a través de estas ecuaciones, digamos. Bueno, también este método puede ser extrapolado, digamos, para calcular la distribución temporal de la precipitación efectiva a lo largo de la tormenta, como variables acumuladas de P y Q, digamos. Es decir, para calcular el hietograma de precipitación efectiva, para eso yo calculo la precipitación acumulada para cada tiempo del hietograma, voy sumando las distintas columnitas del hietograma. Entonces calculo P y Q, y por diferencia con el instante de tiempo anterior, puedo obtener, digamos, el valor incremental de la precipitación efectiva para cada intervalo de tiempo. Entonces puedo llegar a calcular este hietograma que me interesa de precipitación efectiva neta, digamos, considerando la precipitación acumulada en cada momento, en cada intervalo, al final de cada intervalo de tiempo, y por diferencia, para el total de la precipitación voy a tener un valor de Q, y por diferencia con el anterior voy a tener el valor de esa precipitación efectiva para ese intervalo de tiempo. Creo que eso lo hacen ustedes en hidrología, así que no voy a dar mucha vuelta con eso. Bueno, si tengo precipitaciones que tienen mucha duración, van muchos días de duración, por ahí puede dar lugar a que yo pueda variar la condición de humedad del CN para días consecutivos. Eso, por ejemplo, no se puede hacer con el GKHMS. No me lo permite hacer, entonces ahí tengo uno de los problemas. Puede ser que otro software permita hacer eso. Este programa no permite hacer eso. Bueno, vamos a ver ahora lo que es, a repasar, mejor dicho, lo que es el hidrograma unitario. El hidrograma unitario de una cuenca es el hidrograma de escurrimiento directo a la salida de la misma, originado por una lluvia de altura efectiva de 1 milímetro. Una altura unitaria puede ser 1 milímetro, 1 centímetro, depende de la unidad que yo tenga de precipitación, digamos. Siempre que esté distribuido uniformemente en el espacio y en el tiempo, durante una duración especificada, digamos. Si la duración de la lluvia es finita, se denomina hidrograma unitario de tiempo discreto, HUT, y se simboliza como HU1 para T sub U. O sea, 1 milímetro, y T sub U sería la duración, digamos, de la tormenta, digamos. Si la duración es infinitesimal, se denomina como hidrograma unitario instantáneo, HUI, se simboliza como una U de T, una función de precipitación en función del tiempo, digamos. Siempre que consideramos el hidrograma unitario, consideramos que representa un sistema lineal, es decir, que podremos decir que cumple las propiedades de superposición y proporcionalidad.
Es decir, que si nosotros tenemos una precipitación, proporcionalidad quiere decir, si tenemos una precipitación de cierta cantidad de lluvia, por ejemplo, en vez de ser 1 milímetro, sería 5 milímetros, directamente multiplicamos las ordenadas del hidrograma unitario por 5, digamos. Eso sería proporcionalidad. Y superposición, que a distintos intervalos de tiempo nosotros podemos sumar las distintas ordenadas de distintos hidrogramas. Entonces, por convolución, aplicando esta ecuación, nosotros podemos hallar el hidrograma de la lluvia efectiva en función del hidrograma unitario discreto, digamos, aplicando la propiedad de proporcionalidad para cada intervalo del hidrograma, y luego sumando, aplicando la propiedad de superposición, sumando cada uno de los hidrogramas discretos, podemos calcular el hidrograma total de la precipitación. Bueno, acá el tema sería cómo construir un hidrograma unitario con alguna ecuación, digamos. Eso sería para hacer un modelo matemático, digamos. Entonces, uno de los primeros modelos que se utilizaron fue el modelo del embalse lineal simple. Entonces, este autor Soch propuso, digamos, que la cuenca era un embalse lineal simple, donde tenía una entrada que sería una precipitación y tenía una salida que también acá estaba como precipitación. Entonces acá tengo un almacenamiento. Entonces la variación del almacenamiento con respecto al tiempo va a ser igual a la entrada menos la salida, digamos. Y también, como es un modelo lineal, hay una relación directa entre el almacenamiento y el caudal de salida. Entonces, el volumen almacenado, digamos, en la cuenca va a ser proporcional al caudal de salida. Bueno, acá hay toda una serie de pasos algebraicos que no los puse porque no tiene mucho sentido, digamos. Entonces, acá derivando y operando se puede llegar a la ecuación de hidrograma unitario instantáneo del embalse lineal, que sería esta. Una UDT sobre 1 sobre K por E elevado a la menos T K. Y esta es una ecuación exponencial negativa, digamos. Este es un modelo que tiene un único parámetro que es K, que es el coeficiente de almacenamiento. Es como este coeficiente un poco incide en la rapidez del desagote del almacenamiento. Y la ordenada del origen, UDT, es igual a 1 sobre K. Esa es otra propiedad de este hidrograma unitario. Y a medida que el tiempo transcurre, el valor de UDT tiende a 0. Bueno, integrando este hidrograma unitario instantáneo, se pueden obtener las ordenadas del hidrograma unitario discreto, que corresponde a esta ecuación, digamos. Y aplicando la expresión general del hidrograma unitario, que sería esta de aquí, podemos obtener el hidrograma para una determinada tormenta si nosotros tenemos un hietograma, que sería esta ecuación. Esta ecuación acá tiene dos términos. Un primer término que depende de la precipitación que nosotros tenemos en ese intervalo. Si estamos calculando el caudal para un tiempo t más 1, depende de la precipitación que tenemos durante ese intervalo, t más 1, más otro término que depende del caudal que teníamos en el intervalo anterior. Entonces, si nosotros en el intervalo de cálculo que estamos calculando no tenemos ninguna precipitación, o sea, P es igual a 0, únicamente vamos a obtener un término que nos va a dar el valor de desagote, digamos, del agua almacenada en la cuenca, digamos. Entonces, vamos a obtener, por ejemplo, acá un intervalo 3, por ejemplo, acá no tenemos ninguna precipitación y únicamente tenemos una función, digamos, del hidrograma calculado que depende del último caudal que obtuvimos en el intervalo anterior, digamos. Entonces, este hidrograma, esta función, digamos, nos sirve para representar
hidrogramas en los cuales el pico se produce tiempo después que terminó la precipitación. Entonces, por eso tiene cierta limitación, digamos. Trata de simular una cuenca, pero tiene esa es una limitación bastante importante porque en la realidad, en muchas cuencas, salvo en cuencas pequeñas, el pico del hidrograma se produce tiempo después a que cesó la duración de la tormenta, digamos. Bueno, como en todo hidrograma, debe cumplirse que el volumen total de la precipitación efectiva multiplicado por el área de la cuenca tiene que ser igual al volumen de la escorrentía directa, que es igual al volumen o a la superficie, digamos, debajo del hidrograma. Si yo calculo la superficie debajo del hidrograma, acá tengo caudal y tiempo, esto me va a dar volumen. Entonces, ese volumen va a ser igual a la precipitación efectiva multiplicado por el área de la cuenca. Tiene que ser, digamos, porque es un hidrograma. Bueno, acá hay otro modelo de hidrograma que es conocido como el embalse lineal en cascada o hidrograma de Nash. Entonces, en este modelo se representa el escurrimiento superficial como el flujo a través de una serie de varios embalses donde la salida de uno es la entrada del siguiente y así sucesivamente para un número n de embalses. N es uno de los parámetros, digamos, de la ecuación, digamos. Si el primer embalse de agua ingresa la precipitación, vamos a obtener la función del hidrograma unitario instantáneo que habíamos visto para el embalse lineal. Aplicando esa ecuación del hidrograma unitario al siguiente embalse y así sucesivamente hasta el embalse n, vamos a obtener esta ecuación que es el hidrograma unitario instantáneo de la salida de la cuenca o de la salida del último embalse, que va a depender de dos parámetros, de K, que es el coeficiente de agotamiento, que va a ser igual para todos los embalses, y de N. N va a ser el número de embalses. Entonces, estos parámetros juegan de forma tal que si K aumenta el amortiguamiento, como habíamos visto en este caso, cuando K es mayor, el hidrograma es más amortiguado. Acá K1 es mayor a K2. Acá pasa lo mismo. Y cuando el número de embalses es mayor, si tenemos n igual a 1, tenemos el embalse lineal simple. Si tenemos n igual a 2, tenemos este hidrograma. Si tenemos n igual a 3, se va produciendo un amortiguamiento del hidrograma, digamos. Bueno, este embalse, este modelo hidrológico es bastante utilizado, pero en forma más teórica, en forma práctica un poco ha quedado en desuso, digamos. En una época fue muy utilizado, digamos. Hasta que se popularizó mucho lo que es el hidrograma de Clark. Este hidrograma también es llamado también histograma área-tiempo, digamos, o se basa en el histograma área-tiempo, digamos. Este modelo representa el escurrimiento superficial sobre una cuenca por medio de dos procesos. Primero hay un proceso que está dibujado acá abajo, de traslación de la lluvia en exceso unitaria hasta la salida de la cuenca, dividiendo la cuenca en lo que se llama el histograma área-tiempo, digamos. Entonces, cada fracción de la cuenca va a tener un tiempo de salida, y ahí voy a poder yo, en función del área que tenga esa área de la cuenca, voy a dibujar un histograma área-tiempo, en función del tiempo de salida y el área que aporta cada una de estas fracciones, me va a dar una forma de este tipo, digamos. Y ya aquí ya tengo una forma de hidrograma, fíjense, la cuenca ya tiene una forma, el histograma área-tiempo ya tiene una cierta forma de hidrograma. Entonces está como representando, las otras eran por ahí cuestiones medias teóricas o muy abstractas. Lo único que tenía era un embalse. Acá está representando ya una característica propia de la cuenca al distribuir las áreas con los distintos tiempos de duración o de salida, digamos, que tiene hacia la salida de la cuenca. Y hay otro segundo proceso que es la atenuación de este hidrograma área-tiempo a través de un embalse lineal. Entonces, luego que tenemos este histograma área-tiempo, lo tenemos que pasar por a través de un embalse lineal aplicando estas ecuaciones que estaban aquí.
y se obtiene finalmente el hidrograma de Clark, digamos. Bueno, la duración total del histograma área-tiempo va a ser igual al tiempo de concentración, que va a ser igual al tiempo de salida del lugar más alejado de la cuenca, ¿no es cierto? En caso que no tengamos información o que no querramos tomarnos el trabajo de dividir la cuenca en distintas líneas que se llaman isócronas o de igual tiempo de salida, se ocupa lo que es una función dada por Heck. Heck es el que produjo el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, que desarrolló el modelo, digamos, y nos da una función simétrica del histograma área-tiempo con estas funciones que tiene para valores menores al 50% del tiempo de salida, digamos, o del tiempo de concentración, y para valores mayores al 50% tiene la misma función inversa, digamos, 1 menos la función anterior, digamos. Entonces es una función simétrica, digamos. Esto lo hace, el GHMS lo hace solo, pero también está la posibilidad de que yo le incorpore, nadie lo hace porque nadie se toma ese trabajo, que yo le incorpore los distintos valores del histograma área-tiempo, en función de la forma de mi cuenca, digamos. Esto sería un poco más preciso, digamos. Bueno, las ordenadas del hidrograma unitario instantáneo se pueden aproximar multiplicando el histograma área-tiempo por la intensidad de la lluvia unitaria. Y luego puedo incorporar el efecto de atenuación. Esto me va a dar, acá me va a dar un hidrograma unitario sin atenuar, o sea, sin pasar por el embalse, y luego incorporo el efecto de atenuación por esta función, que esta función ya la vamos a ver más adelante, es una forma de propagación de crecidas en cauces, que es el método de Muskingum, en una forma especial cuando x es igual a 0. Entonces queda una ecuación más simplificada, que sería esta de acá. Entonces, el hidrograma unitario que yo transformé, en el cual transformé el histograma área-tiempo, sería este de aquí, y obtengo este histograma atenuado, multiplicando por una constante C sub 0, y para el tiempo t más 1, y para el tiempo t por C sub 1, tal que C sub 1 igual a 1 menos C sub 0, y C sub 0 depende del coeficiente de atenuación del embalse, K, que también muchas veces se llama R. Por ahí, acá se quedó K por el tema de, siempre cuando hablamos de embalse hablamos de K, pero en el método de Clark se llama R, ese coeficiente de atenuación, digamos. Esto nos da la ecuación de un hidrograma instantáneo, unitario instantáneo, y si lo queremos pasar a un hidrograma unitario discreto, lo que se hace es desplazar este hidrograma a un instante t, un tiempo t, y luego se calcula el promedio de estos dos y obtenemos el hidrograma unitario discreto, digamos. Ese es el método de Clark, digamos. Este método tiene dos parámetros. Así, tanto los parámetros son del hidrograma unitario de Clark, son el tiempo de concentración de la cuenca, que interviene en el histograma área-tiempo, en este histograma, esta duración es igual al tiempo de concentración, y el coeficiente de almacenamiento K, que también se llama R de Clark. El primero, el tiempo de concentración, influye en el tiempo al pico y el caudal al pico, digamos. Entonces, si nosotros disminuimos el tiempo de concentración, este hidrograma es más empuntado; si el tiempo de concentración es mayor, es más atenuado. Y el valor de K únicamente aumenta o modifica el caudal pico, o sea, lo hace más atenuado o menos atenuado, sin modificar el tiempo al pico, digamos. Yo, para poder correr este hidrograma unitario, necesito estos dos valores, TC y RK o R de Clark. ¿Cómo lo estimamos esto? A través de ciertas características propias de la cuenca. Por ejemplo, el tiempo de concentración, podemos ocupar la fórmula de Kirchhoff, bastante conocida, no la voy a repetir, está acá, puedo ocupar esa fórmula. Y para R también hay algunas fórmulas que dependen de algunas características de la cuenca, como la longitud y la pendiente.
Pero la forma exacta de determinar el coeficiente de almacenamiento o R de Clark es de acuerdo a la siguiente ecuación. K va a ser igual al caudal de salida sobre la derivada de Q con respecto a T, digamos. Entonces, para hallar eso, yo tendría que... también puedo considerar que K es igual a la variación del volumen, digamos, del hidrograma para un cierto intervalo con respecto al delta Q, digamos. Entonces, eso lo tengo que hacer para un instante, para la curva de recesión, una vez que pasé el punto de inflexión de la curva de recesión, porque en ese lugar únicamente yo tengo el desagote, digamos, de la cuenca y no tengo, se considera que no tengo aportes de precipitación. Ya cesó toda precipitación, no tengo aporte de precipitación en el escurrimiento directo, digamos. Entonces, ahí pues yo puedo calcular un cierto volumen para un cierto delta T, un cierto volumen debajo del hidrograma, y ese volumen lo divido por el delta Q en ese intervalo de tiempo y puedo hallar K, digamos. Para lo cual tengo que tener un hidrograma medido en la salida de la cuenca, que muchas veces no lo tengo, digamos. Entonces, muchas veces, como no tengo cuencas aforadas, se ocupan algunas relaciones de este tipo, donde tengo parámetros conocidos de la cuenca que son aproximados, digamos. Esto sería lo exacto, digamos. Si yo tengo un hidrograma, la forma exacta de calcular R sería este, que sería el coeficiente de desagote natural de la cuenca, digamos. Una vez que cesó la precipitación, ese volumen de agua que yo tengo detenido en la cuenca y está saliendo, se va desagotando de acuerdo a este coeficiente de embalse K. Bueno, muchas veces esas fórmulas aproximadas de calcular T sub C o de calcular R en función de características propias de la cuenca dan valores muy aproximados. Por ejemplo, para el caso del coeficiente del tiempo de concentración calculado por la fórmula de Kirchhoff, esa fórmula fue desarrollada para cuencas de alta pendiente. Entonces se dice que para cuencas naturales que tienen pendientes moderadas tendría que considerar un tiempo de concentración del doble de lo que me da Kirchhoff. Y para cuencas con mucha superficie pavimentada tendría que considerar un 40% de lo que me da Kirchhoff, sería mucho más rápido. Entonces, fíjese el rango que varía, eso es bastante. El tiempo de concentración es uno de los parámetros más difíciles de estimar de la cuenca, digamos. Pero fíjese el rango que alguna gente dice que varía ese tiempo de concentración, no es algo que sea matemático. Bueno, se pueden considerar estos dos parámetros Tc y K dentro de una única variable que se llama lambda. Entonces lambda va a ser Tc, K dijimos que era igual a R de Clark. Lambda va a ser igual a R sobre Tc más R. Y esto ya nos da, este valor lambda nos da un panorama de cómo es la característica hidrológica de la cuenca. Este valor lambda varía teóricamente entre 0 y 1, pero en la práctica decimos que varía entre 0,1 y 0,9. Cuando el valor lambda es cercano a 0, se trata de cuencas que tienen mucha pendiente y producen hidrogramas muy empuntados. Cuando el valor lambda es igual a 1, se trata de cuencas muy planas que producen hidrogramas muy atenuados. Entonces, a mí siempre me gusta calcular este valor lambda para saber qué tipo de cuenca tengo y ver si estos valores de Tc y R son más o menos coherentes con las características de esas cuencas. Ya vamos a ver algunas particularidades de ese valor lambda más adelante. Bueno, el método racional no es más que una expresión matemática donde vincula el caudal con el coeficiente de escorrentía, la intensidad y el área. Pero hidrológicamente no tiene mucha validez, digamos, es como tratar de jugar a la lotería y pegarle al caudal pico, aplicando una formulita, digamos. Yo puedo representar el método racional como un hidrograma unitario que me dice que mientras haya precipitación y se mantenga la intensidad de la precipitación, va a producir un caudal constante, digamos. Y esta sería la forma del hidrograma. Fíjense que esto no tiene nada de parecido a la realidad, digamos. Entonces, es como querer pegarle este valor
del caudal pico con alguna formulita que en realidad no representa, digamos, un proceso hidrológico, digamos. Entonces, se puede aplicar para cuencas pequeñas, pero para cuencas muy grandes, digamos, es muy difícil que se pueda representar algo parecido a la realidad con este tipo de fórmulas. Bueno, hay otros hidrogramas que se denominan hidrogramas sintéticos, como el de Snyder, donde midieron una serie de cuencas y eso trataron de establecer relaciones para esas cuencas y que se pueden extrapolar a otras cuencas con algunas características de la cuenca. Por ejemplo, en este hidrograma se define el tiempo de base del hidrograma, siempre en función de la duración de la lluvia como TR, el tiempo al pico entre el centro de la lluvia y el pico del hidrograma, distintos valores de duración, digamos, de caudales del 50% del pico, del 75% del pico, con una serie de ecuaciones empíricas, digamos. Y esto también permite modelar GKHMS. Si yo quiero utilizar el hidrograma de Snyder, puedo utilizarlo, no hay ningún problema. Es un hidrograma experimental, digamos, no tiene una base teórica, digamos. Lo mismo sucede con el hidrograma del Servicio de Conservación de Suelo de Estados Unidos. Eso, en forma experimental, determinaron un hidrograma triangular producido por una precipitación y donde tenían algunas relaciones como el tiempo de base, siempre referido a la duración de la tormenta, TR, el tiempo de retardo o lag entre el centro de la precipitación y el caudal pico, el tiempo al pico entre el inicio de la precipitación y el pico, y el tiempo TK, el tiempo entre el pico y el final del hidrograma. Entonces plantearon, así como planteó Snyder, algunas ecuaciones, ellos plantearon algunas ciertas ecuaciones empíricas que definen este hidrograma triangular para un determinado hidrograma, digamos, acá uniforme, digamos. Después dijeron, bueno, pero esto no tiene mucha forma de hidrograma, porque es un triángulo, y podemos darle una forma curva, digamos. Entonces, a este hidrograma en forma triangular le vamos a dar esta forma curva, reemplazando las ordenadas para distintos tiempos con respecto al pico, por otros valores y que nos den una forma curva. Entonces, acá, para el 10% del tiempo al pico, voy a tener un valor de Q sobre QP de 0,015. Y así sucesivamente, esto me va a dar una forma que en vez de ser una forma triangular, va a ser una forma curva, digamos. Es algo bastante empírico, digamos, ¿eh? Y después se vio que ese hidrograma del Servicio de Conservación de Suelo no es más que una forma particular del hidrograma de Clark, digamos. El hidrograma, ese hidrograma del Servicio de Conservación de Suelo, perdón, tiene un solo parámetro que es el tiempo de retardo o lag entre el centro de la precipitación y el tiempo al pico. Ellos establecieron que ese tiempo de retardo va a ser igual a un 60% del tiempo de concentración. Este C, que lo vincula con el tiempo de concentración de la cuenca, va a ser igual a 0,6. Pronto se vio que si yo comparo ese hidrograma del Servicio de Conservación de Suelo con distintos hidrogramas de Clark, Clark me permite, variando el tiempo, el valor de R, me permite hacer para un mismo tiempo de concentración de una cuenca distintos hidrogramas, digamos. En cambio, el Servicio de Conservación de Suelo es un hidrograma rígido. Yo no puedo tener distintas formas de hidrograma, siempre voy a tener una sola forma. Entonces, Clark es mucho más flexible para adaptarse a la realidad. Y se vio que ese hidrograma del Servicio de Conservación de Suelo era un caso particular para un lambda de 0,25. Lambda dijimos que cuando era cercano a 0, era para una cuenca de muy alta pendiente, para cuando el valor de lambda es cercano a 1, representa una cuenca de muy baja pendiente. Entonces, el hidrograma del Servicio de Conservación de Suelo es aproximadamente un hidrograma de Clark con lambda 0,25. Quiere decir que es un hidrograma bastante empuntado, que es un hidrograma que se adapta bien a cuencas de pendientes fuertes, digamos. Pero cuando tengo una pendiente moderada,
que me va a dar un hidrograma muy atenuado, no funciona bien. Entonces, no es muy flexible como para adaptarse a distintas situaciones. ¿No? Respecto al hidrograma unitario, dijimos que es una función lineal, pero cuando se estudia un poco algunas otras teorías, digamos, de propagación hidrológica, como es la onda cinemática, dentro de esa teoría de transformación de lluvia caudal, también el GKHMS tiene onda cinemática. Tiene algunas ecuaciones, onda cinemática, que expresa que la celeridad a la cual se desplaza la onda de la crecida está dada por esta ecuación y no tiene una relación lineal con respecto al tirante. Digamos, la celeridad va a depender del tirante I en algún grado multiplicado por alguna potencia. Entonces, cuando el tirante sea mayor en el canal de salida, la celeridad va a ser mayor, y cuando el tirante sea menor, la celeridad va a ser menor. Entonces va a variar el tiempo de concentración, y va a variar la forma del hidrograma, digamos. Si la celeridad es mayor, o sea que el tirante de la crecida es mayor, va a tener mayor celeridad, el hidrograma va a ser más empuntado, y si no, va a ser menos empuntado. El problema es que si yo, por ejemplo, ajusto mi modelo con una crecida muy grande, en el caso que yo estime una crecida de menor magnitud, voy a estar considerando una sobrevaloración, digamos, de lo que realmente pasa en esa cuenca, digamos, porque la crecida es de menor magnitud y tiene menos celeridad. Por el contrario, si yo ajusto un modelo con una crecida que no sea muy importante y quiero estimar una crecida muy importante, voy a tener un error por déficit. Digamos, en realidad mi modelo va a estimar un caudal pico o un hidrograma menos empuntado de lo que pasa en la realidad. Y eso porque el hidrograma en la realidad no es lineal, digamos, y el hidrograma unitario es un método lineal. Nosotros aplicamos el hidrograma unitario en estos modelos. Entonces, esta es una limitación de este hidrograma, y siempre que decimos que el modelo que nosotros utilizamos y está calibrado sirve para crecidas de un orden de magnitud similar. Entonces, que en ese caso hay que tener cuidado. Bueno, hasta ahí quiero llegar hoy, porque hasta ahí llegaría la primera parte del práctico. No sé si vos querés avanzar algo, Andrea. Sí, si les parece bien, empezamos a ver un poco lo que es el entorno de GKHMS, así tienen más o menos una idea de cómo trabajarlo. Aunque sea la presentación del programa, que les muestro dónde están las cosas. Y bueno, Rodolfo, si quiere dejar de compartir la pantalla, así comparto. Bueno. Un segundito. Bueno, para los que no los conocen, este es GKHMS. Ustedes van a tener un icono en el escritorio que es directamente ingresan y les va a aparecer una pantalla así que tiene 3 sectores, le van a aparecer en gris y uno en negro, que es, digamos, la zona de trabajo. El programa, como ya les dijimos, está en el campus, en la sección de programas. Lo pueden descargar e instalar, no deberían tener mayores inconvenientes, pero hay un par de aclaraciones en respecto del software que son buenas tenerlas en cuenta. Una es que Rodolfo les dejó un instructivo que pueden seguir para hacer los trabajos prácticos, que por ahí, digamos, les puede ayudar si se llegan a perder. La otra cuestión es que la configuración regional y de idioma, digamos, de sus computadoras, tendrían que configurarlo para tener el punto como separador decimal y la coma como separador de miles, para evitar problemas. En el caso de que persistieran problemas a la hora del cálculo, algunas de las soluciones que hemos encontrado es configurar la zona horaria como zona de Estados Unidos, pues por ahí suele tener algunos inconvenientes con eso. Pero bueno, eso probablemente lo descubran una vez que lo empiecen a utilizar el programa.
Bueno, lo primero que tienen que hacer es generar un nuevo proyecto para trabajar. Yo les voy a mostrar lo que es la propuesta del trabajo práctico número 1. A ver si ven en pantalla. El trabajo práctico consiste en modelar una cuenca con dos subcuencas, digamos, en un punto de cierre, que son del río Lobo y el río Verde. Acá se dan los datos, que son el área de las cuencas, y se dan los parámetros para modelar con un hidrograma del Servicio de Conservación de Suelos, que es el que les explicó primero Rodolfo, que tiene este solo parámetro, que es el lag. Se dan los valores de CN para tomar para una condición de suelo 2, que es la condición de diseño, y los datos de precipitación a partir de dos hietogramas de precipitación, unos para aplicar en la cuenca de Río Lobo y otro para aplicar en la cuenca de Río Verde. Con estos datos, digamos, nosotros lo que vamos a hacer en principio es modelar la cuenca, que es decir, representarla en el modelo de GKHMS, y después vamos a cargar estos parámetros de precipitación y vamos a hacer una corrida para calcular el caudal. En la segunda parte lo que ustedes tienen que hacer es, como nosotros calculamos para condición de diseño, es calcular luego los hidrogramas de salida, digamos, para condiciones 1 y 3, que son de distintas humedades antecedentes, y luego vamos a hacer la misma simulación, pero usando otro hidrograma, ya no el de Servicio de Conservación de Suelos, sino el de Clark. Pero por hoy vamos a empezar directamente a ingresar los parámetros para representar estas cuencas en GKHMS. Bueno, como les decía, lo primero que tienen que hacer es generar el proyecto. Es recomendable, por la rusticidad del programa, que ustedes las carpetas que van a trabajar las generen en el disco C de su computadora. O sea, evitar las rutas excesivamente largas, evitar usar caracteres especiales y evitar los espacios, digamos. Eso es una cuestión por ahí de evitar tener problemas con el programa. Entonces, les recomiendo que cuando crean un programa, se creen una carpeta en el C lo más directa posible donde generar el proyecto. Yo acá me voy a hacer una nueva carpeta que se va a llamar Trabajo Práctico 2 2021, y voy a seleccionar esa carpeta como la carpeta de proyecto, y este nombre de proyecto le voy a poner trabajo.tp2.11. Vamos a poner guión bajo por reloj. Eso solamente les va a generar una carpeta, por ahora no van a ver nada distinto más que la ruta donde está guardado el proyecto. No sé si quieren, lo que pueden hacer es abrir el programa los que tengan instalado, y por favor, si algo de lo que digo no se va entendiendo o algo así, o yo voy a correr acá si veo el chat, si algo de lo que digo no se va entendiendo, me detienen en cualquier momento, porque es súper sencillo, pero tiene muchos pasitos, digamos. Una vez que ustedes crearon este proyecto nuevo, lo que van a hacer es incorporar, digamos, desde la pestaña componentes, los elementos. Una cuestión es en Program Settings, tienen definidas algunas cuestiones como las características de configuración. Por ejemplo, tiene que coincidir esto de que esté puesto en punto el separador decimal. Y bueno, después acá también hay algunas configuraciones para la cantidad de dígitos decimales. Creo que por defecto todos van a tener estos datos, pero por las dudas lo pueden llegar a chequear de acá. Una vez que tienen esto, lo que vamos a hacer es generar lo que es un modelo de cuenca. Desde acá, ustedes van a tener una pestaña que es File, como en cualquier programa, donde van a poder guardar, cambiar el nombre, importar, etcétera. Una ventana de edición, que generalmente hay yo particularmente prefiero usar los iconos gráficos, porque son más rápidos. Una ventana de vista, que acá lo que se puede hacer es llegar a incorporar algunas cuestiones gráficas más que nada, y la visualización de las barras de herramientas. Y en esta pestaña están componentes, parámetros, compute, results. Esas son las herramientas, digamos, que son propiamente de cálculo y de presentación de resultados.
que las vamos a ir un poco viendo a medida que vayamos incorporando. La primera lo que nos hace es crear, digamos, una cuenca dentro del proyecto, un modelo de cuencas, no una cuenca, sino un modelo de cuenca dentro del proyecto. En este caso, al cliquear esa pantalla les va a aparecer esta ventana emergente y van a tener que crear un modelo de cuenca. En este caso le vamos a poner TP2.1.1. Como ven, acá se le genera esta carpeta de Basic Models y se genera este TP2.1.1. Cuando ustedes cliquean sobre eso, les aparece esta nueva ventana en blanco sobre la que pueden empezar a generar elementos que van a representar nuestro modelo. Y se activan todos estos comandos que yo les decía que yo uso los gráficos. Ustedes, ya sea desde componentes, acá, listo, acá. Acá tienen algunos elementos para crearlos desde esta herramienta de edición. To Basing, Reach, Reservoir, Junction, Diversion. Todas estas herramientas son las mismas que tienen acá en esta barra. Con esas vamos a ir incorporando los elementos. Entonces vamos a repasar un segundo para que ustedes vean. Nosotros acá tenemos dos subcuencas y un punto de cierre. Entonces eso es lo que vamos a representar, es súper sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear esas dos subcuencas. Este primer botón es la herramienta de creación de subcuencas. El segundo es los de los reads, que son los tránsitos, que es lo que vamos a ver. Rodolfo creo que un poco les adelantó, pero son los tránsitos de cauces, digamos, por los que se puede llegar a simular un ideograma. Esta es una herramienta de reservorio. Estas son las junction, que son confluencias que nosotros podemos modelar. Estas son las diversion tools, que son como, en vez de confluencias, divergencias o bifurcaciones. Estos son puentes y estos son almacenamientos. Nosotros vamos a trabajar hoy creando subcuencas. Entonces, cliquean directamente sobre el icono o desde el menú de edición, como les decía, y van a generar le van a poner el nombre de la subcuenca. En este caso eran, a ver que yo tengo menos memoria, las cuencas eran Río Lobo y Río Verde. Entonces Río Lobo va a ser una y cliquean en la pantalla nuevamente, o si se les perdió el comando, vuelven acá, cliquean en la pantalla y le ponen el nombre que ustedes quieran. Van a ver que ahora les aparece dentro de esto las dos subcuencas que crearon. Con la misma, el simbolito representa que son subcuencas y acá adentro van a tener distintos parámetros, digamos, que vamos a ir trabajando. La representación en esto es simplemente una visualización. La ubicación que ustedes le den dentro del área de dibujo no va a tener ninguna implicancia en cuanto a la disposición de los elementos, sí el sentido en el que conectan las cosas. Entonces, nosotros tenemos las dos cuencas que por ahora solo las nombramos y vamos a tener esa unión o confluencia A que está aquí representada, que también vamos a modelarla. Y vamos a definir que tanto la subcuenca Río Lobo como la subcuenca Río Verde están conectadas a este punto de salida A. Entonces, vamos a crear esa confluencia con esta herramienta de junction. La vamos a llamar A para simbolizarla. ¿Cómo se conectan los elementos? Hay una manera de conectarlos. Desde acá, connect downstream, siempre los elementos se conectan desde aguas arriba hacia aguas abajo. Desde acá, connect downstream, con esta, y cliqueamos, y lo que sí podemos hacer es tocar el elemento y revisar que esté bien unido, digamos, si se mueven juntos está bien unido. Y la otra cuestión es, nos vamos hasta el elemento, y en esta pantalla que nos aparece acá, en el cuadro de diálogo tenemos una descripción, que acá le podemos hacer una descripción de texto si queremos hacer alguna aclaración, y en downstream podemos indicar a qué elemento lo queremos conectar. En este caso la única posibilidad es conectarlo con esa confluencia.
Fíjense que ahora ambos elementos están conectados con la confluencia de salida. Eso es todo el proceso de introducción de los elementos que representan este modelo a nivel gráfico y a nivel elementos. Todavía no le cargamos ningún dato. Son dos cuencas que no tienen definida el área, no tienen definido el método de estimación de las pérdidas, no tienen ningún dato, simplemente son, digamos, las representaciones de los elementos. ¿Cómo vamos a definir las características de cada uno de estos elementos, que en este caso son las subcuencas? Las junchos no tenemos que definir nada, en este caso, más que el nombre, digamos. Para las cuencas, para los datos en general hay dos maneras de ingresarlo. Uno es a través de este panel lateral y otra vez es a través de los parámetros. Que en esta pestaña de parámetros podemos ir definiendo cada uno de los parámetros justamente de los elementos. Entonces vamos a hacer uno por acá para que vean la diferencia o para que tengan las dos posibilidades. Por ahí cuando se trabaja con varias cuencas, uno tiene un archivo de Excel auxiliar y lo que hace es copiar y pegar los valores del Excel hacia esta planilla en vez de ingresarlos manualmente uno a uno. Pero en este caso vamos a hacer el ejemplo. Nosotros tenemos la primera cuenca Río Lobo, tiene 76 kilómetros cuadrados y la segunda 91. Entonces, acá tenemos áreas 76 kilómetros cuadrados, ingresan el número. Estos datos no son necesarios. Los datos que son necesarios para el cálculo están definidos con el asterisco. Y después acá lo que viene son los métodos que vamos a utilizar para la determinación del hidrograma. Entonces, como método de pérdidas, o sea, para la determinación de la abstracción y las pérdidas, está por defecto el del servicio de conservación del suelo, de la curva número. Pero acá pueden elegir un montón de otros métodos, que algunos ya se los explicó Rodolfo, pero bueno, son las opciones que tiene dentro de la biblioteca del programa. Y lo mismo para el método de transformación, o qué hidrograma vamos a usar para transformar ese hidrograma de precipitación en un hidrograma. En este caso, acá está por defecto el hidrograma de Clark, pero nosotros vamos a usar SCS Unit Hydrograph, que es el hidrograma unitario del Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos. Y acá lo que me dice es que si quiero cambiar el método y perder los datos que haya calculado. En este caso sí. Y bueno, en este caso no vamos a tomar parámetros de flujo base. ¿Se entiende hasta ahí cómo cargo el área y los datos? ¿Alguna duda? No sé si ya han usado el programa, creo que sí, ya lo han usado, me parece. Bueno, entonces vamos un poquito más rápido, cualquier cosa me detienen. Lo mismo desde acá, desde los parámetros, pueden cargar el área. Ahí pueden tener la selección inicial o todos los elementos y van a ver, no sé por qué no me quedó, me lo guardé. Ahí está, la otra área que era 91 kilómetros cuadrados la pueden cargar desde acá. Entonces, por ahí cuando tienen una lista importante, no son solamente dos cuencas, es más fácil cargar desde todos los elementos, ordenar la lista alfabéticamente y cargar los datos. Otros parámetros van a ser, en este caso, Canopy, Surface, no son parámetros que usemos. Y acá, en pérdidas, tenemos el Servicio de Conservación del Suelo y nos abre la lista de parámetros. Entonces, tenemos acá los datos para cargar, que estos mismos los podrían cargar en esta segunda pestaña de los... perdón. Voy a traer esto a la pantalla al lado, así lo voy copiando. En este caso, para Río Verde, el CN que tenemos que tomar es de 71 y para Río Lobo es de 67. Ten cuidado, Andrea, porque es perdón, la expresión inicial. Sí, no, acá. Río Lobo, Río Verde 71 y Río Lobo 67. Ahí. Y no tenemos valor de abstracción inicial. Ahí cuando nosotros no le ponemos nada a la extracción inicial, va a calcular por defecto como un 20% del almacenamiento, digamos, que lo saca con el número de curva, digamos. Entonces, si nosotros no queremos dejar por defecto lo que dice el Servicio de Conservación de Suelo, no ponemos nada.
y si queremos, nos parece que es mucho o poco, tenemos la opción de cargarle lo que nosotros consideremos que es propio de esa cuenca, ¿no? Este valor de impervious también es un valor que se puede modificar, que son áreas impermeables directamente conectadas con la salida. En este caso vamos a tomar 0. Aplicamos estos valores y ya tenemos los datos de pérdida, digamos. Después el otro parámetro va a ser el la transformación. Fíjense que acá me dice Clark Unit Hydrograph y SCS Unitary Hydrograph. ¿Eso es por qué? Porque yo cambié manualmente dentro de una de las cuencas del Servicio de Conservación de Suelos, pero la otra me quedó seteada por defecto en el hidrograma de Clark. Entonces voy acá a Change Method y voy a seleccionar para el Servicio de Conservación de Suelos para todas. Esa es una manera rápida para no tener que tocarlos manualmente si tenemos por defecto un valor distinto al que necesitamos. Y ahora sí, vengo acá y ahora me aparecen los dos, ¿cómo se llama? Las dos cuencas para cargar el tiempo de lag en minutos. En este caso tenemos 3,1 horas. 3,1 horas son C por 3, 18, 186 minutos serían. Sí, 186, Andrés. A ver, eso es Río Lobo. 186 minutos y la de Río Verde son 4,3 horas. Entonces tenemos 243, 258. Bueno, si no es exactamente este valor, calculenlo con la calculadora. Y ahí calculamos el único parámetro que nosotros tenemos para el hidrograma del Servicio de Conservación de Suelos va a ser en este caso el tiempo el lag, digamos. Lo aplicamos y lo cerramos. Entonces ya tenemos cargada el área de la cuenca, la pérdida, la transformación, y acá no cargamos nada porque no tenemos ni un flujo de base ni descarga. Estos son los primeros elementos que vamos a cargar, que son, digamos, los elementos cuenca. Esos son los primeros componentes. Los otros componentes que necesitamos para computar son el dato de precipitación. Entonces ahí vamos a ir al menú componentes, Pair Data Manager. Acá lo que podemos generar es cualquier serie de datos, digamos. En este caso vamos a buscar nosotros una time serie. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. No, acá, perdón. En Time Serie Data Manager, acá la opción que les aparece por defecto es Precipitation Gauge. Esas son en esta opción se ingresan los hietogramas. Creamos uno nuevo que se va a llamar pluviómetro 1. Yo acá creo uno solo y después ustedes crean los dos, si no. Y ahí se les va a generar esta nueva carpeta, que es distinta de la de las cuencas, con los gauges de precipitación, que por ahora están vacíos. Lo que vamos a hacer acá es ingresar los datos de precipitación que tenemos para cada una de los pluviómetros que corresponden a las subcuencas. Entonces, en este caso, dejamos esta ventana de tiempo, no nos molesta, pero sí tenemos que cambiar el valor del tiempo, el intervalo de tiempo de precipitación, porque nosotros tenemos datos de precipitación cada una hora. Entonces acá seleccionamos una hora, el time window lo podemos dejar como está, o lo podemos, bueno, en este caso está súper largo, lo podríamos dejar hasta el 1 de enero, hasta las 6, a ver si me lo reconoce, a veces lo reconoce, a veces no. Y nosotros vamos a tomar del 1 de enero a las 00 hasta las 6 de la mañana los valores. Acá los copio. Deja pegarlos. Y ahí tenemos, no, 12,2. Ahí tenemos ahí pegué los valores correspondientes a la precipitación. Bueno, acá el gráfico quedó aplastado porque no me está tomando bien la ventana. Eso es un problema que suele tener que corre la ventana de tiempo. Pero mientras les reconozca bien los datos de precipitación
y en el gráfico los ubiques bien, no hay problema. Lo mismo con el pluviómetro 2. Tenemos que generar la ventana de 1 hora. Esto no nos importa y cargamos los datos de precipitación. Y ahí tenemos el dietograma de precipitación. Entonces tenemos cuenca, tenemos dietograma. Ahora el programa para calcularlo necesita que le demos, por un lado, un control que nos va a decir cuál va a ser el periodo de cálculo y un modelo meteorológico que es decirle en qué cuenca aplica qué pluviómetro y durante qué con qué control lo procesa. Entonces generamos este control, en este caso uno solo, porque vamos a calcular para un solo periodo, común a ambas cuencas. En este tenemos que crear una ventana de tiempo para la simulación, que la tenemos que copiar los datos de fecha para que coincidan con el tiempo de precipitación. Perdón. Lo importante es que el tiempo que nosotros tomamos de simulación tiene que ser suficiente para ver todo el hidrograma. O sea, tiene que ser por lo menos 2 o 3 veces el tiempo de la precipitación, porque si no nosotros vamos a ver el inicio del hidrograma y no vamos a ver el pico y el final, digamos. Entonces esto, bueno, una vez que ustedes lo corren, lo van a ver muy fácil gráficamente. Pero bueno, vamos a ponerle acá, a ver si me deja, porque no sé por qué no me está dejando las 23:00. Y el time interval son los intervalos de tiempo entre los que calcula. A menor intervalo de tiempo es más refinada el cálculo, pero mayor tiempo va a tardar. En este caso, como es un modelo muy sencillo, no va a haber problema. En general se puede poner 3 minutos, 2 minutos y queda un hidrograma, digamos, suave. Pero si tuviéramos que hacer simulaciones muy complejas o con muchas cuencas, por ahí se puede hacer un menor refinamiento, sacar resultados preliminares y después se afina este cálculo. Digamos. Bueno, guardamos esto. Y el otro valor que vamos a el otro componente que necesitamos es el MET, que es el modelo meteorológico. Esto es simplemente decirle qué va en cada lugar, digamos, con qué calcula cada cosa. Hacemos uno que se va a llamar TPU 2.1.1. Le pueden poner los nombres que ustedes quieran mientras sean ordenados. Acá dentro de TP2.1.1, en cuanto a precipitación, tiene que poner, como está por defecto, hidrograma especificado, y en el replace missing pongan set to default. Eso quiere, porque si no, cuando no encuentra datos de precipitación, les corta la simulación. Entonces, ponen set to default y va a funcionar. En Basins lo que hace es que incluya las subcuencas para que les pueda aplicar esa precipitación a las subcuencas. Y bueno, acá en opciones no va nada. Y ahora entramos dentro de las gotitas, digamos, y vamos a indicar para qué cada subcuenca el pluviómetro que corresponde, digamos, los datos de precipitación que corresponden. Para Río Lobo tenemos el pluviómetro 1, que son los datos del dietograma de precipitación 1, y para el Río Verde el pluviómetro 2. Entonces ahí tenemos indicado para cada cuenca qué precipitación vamos a tomar, digamos. Con todos estos datos, nosotros ya tenemos las características de la cuenca, la precipitación, a qué cuenca aplicó cada precipitación, y vamos a poder hacer un cálculo a partir de todos los parámetros que definimos. Entonces nos vamos a ir acá a Compute, Create Compute Simulation Run. Ay, perdón. Bueno. Y vamos a crear una nueva simulación. Por defecto le va a poner Run 1, lo vamos a dejar así, le pueden cambiar el nombre si quieren. Como en este caso tenemos una sola, digamos, una sola cuenca cargada,
la selecciona por defecto, lo mismo que el run y digamos, todos los elementos aparecen por defecto, pero si tuvieron más de uno, van a tener que elegir con cuál quieren calcular. Y ahí crea ese run 1 y les aparece acá en compute. Le hacen clic derecho y computan. Y ahora, en resultados van a poder visualizar los resultados de ese cómputo, que van a ver, por un lado, un resultado global de valores de el área de drenaje, el valores de descarga pico, volúmenes. Después van a tener para cada una de las subcuencas los gráficos de los hidrogramas de salida. Acá tienen representada la precipitación total y la precipitación efectiva con las pérdidas. Van a tener una tabla también resumen para cada una de esos, la salida de cada una de las cuencas. Y bueno, en este caso queda gigante porque no me tomó bien entonces todo este tiempo donde no hubo precipitación les va a dar 0, pero a partir del tiempo de acá, donde empieza la precipitación, se empiezan a ver los valores, digamos. Eso tenganlo en cuenta que si les cambia la hora, mientras coinciden la hora de inicio de precipitación con la hora del control, no hay problema, aunque sea un periodo más largo, digamos. Ahí van a ver los valores de salida, lo mismo va a pasar para la cuenca Río Lobo y para en la conjunción, digamos, en la confluencia de las dos cuencas, les muestra los hidrogramas de cada una de las subcuencas que confluyen y el hidrograma, digamos, total en la confluencia. También les da los resultados de tabla y la salida por tiempo, digamos. No quiero detenerme mucho en esto, por ahí mañana, si quieren, mientras ustedes prueban a hacerlo y ven los resultados, nos detenemos un poco más en las salidas, digamos. Por ahí quería mostrar un poco el proceso por si alguno no lo sabía usar, y mañana lo vamos haciendo, probamos los otros cálculos que van a tener que hacer cambiando los valores del CN y simulando con el hidrograma de Clark, y vemos si les surge alguna duda y si interpretamos un poco los resultados que salen de estas simulaciones, digamos. No sé si tienen alguna duda, como creo que ya lo usaron, digamos, por ahí fue un poquito más rápido, pero si algo no se entendió, mañana lo repasamos. Bueno, pruébenlo y si tienen alguna consulta, mañana vamos a empezar un poco más tarde porque hay una presentación de proyecto final. En principio vamos a empezar a las 18:30. Creo que para esa hora vamos a estar en condiciones de empezar, así que mañana 18:30, gente. Y vamos a repasar un poco de eso y no lo vamos a hacer tan extensa la clase, hoy fue media extensa, pero la idea no es que sea tan extensa la clase. Pero queríamos dar un poco todo el tema de hidrograma, hasta llegar al hidrograma, que es un poco largo, digamos, para que sea repasar los contenidos teóricos del primer parte del práctico. Así que bueno, si lo pueden probar, mejor. Entonces ven si tienen algún problema